Las calles de Estambul bullían con el caos habitual de la tarde. Entre el humo de los autobuses y el gritería de los vendedores ambulantes, Derya corría desesperada hacia la parada del Dolmuş. Sus zapatos gastados golpeaban el pavimento irregular mientras su bolso se balanceaba contra su cadera. Había prometido a Yusuf que llegaría puntual a la cena, pero como siempre, el trabajo en la pequeña tienda de telas la había retenido más de lo esperado. Cuando llegó a la esquina, el último transporte público desaparecía entre una nube de escape negro. Derya se quedó allí parada, sintiendo cómo la frustración se apoderaba de ella. Yusuf ya estaría furioso. Siempre encontraba algo por lo cual reprenderla, y esta vez le daría la razón perfecta. Un claxon suave la sacó de sus pensamientos. Un Mercedes negro se detuvo junto a la acera y la ventanilla bajó lentamente. El conductor era un hombre joven, de unos 30 años, con una sonrisa que irradiaba confianza. Sus ojos oscuros la observaban con una mezcla de cortesía y curiosidad genuina. Kemal le ofreció llevarla, notando su evidente apuro. Derya dudó por un momento. En Estambul aceptar ayuda de extraños no era precisamente lo más sabio, pero algo en la manera tranquila de hablar de este hombre la tranquilizó. Le dijo que iba a Beşiktaş, y él respondió que también se dirigía por esa zona. Mientras Derya se acomodaba en el asiento de cuero, no pudo evitar notar el aroma sutil a colonia cara y la limpieza impecable del interior. Era tan diferente a los transportes públicos abarrotados a los que estaba acostumbrada. Kemal puso música suave y comenzó a manejar con una calma que contrastaba completamente con el caos exterior. Durante el trayecto hablaron de cosas triviales: el tráfico, el clima, los cambios en la ciudad. Pero había algo más en el aire, una tensión invisible que ninguno de los dos se atrevía a mencionar. Cuando llegaron a destino, Derya sintió una extraña renuencia a bajarse del auto. Algo había cambiado en esos 20 minutos de viaje. Algo que no podía definir, pero que la inquietaba profundamente. El restaurante elegante frente al Bósforo se alzaba como un recordatorio constante de todo lo que Derya no podía permitirse. Las luces doradas reflejaban en el agua mientras ella se apresuraba por los pasillos de mármol, buscando la mesa donde Yusuf la esperaba. Llegaba media hora tarde y podía sentir la tensión creciendo en su estómago con cada paso que daba. Yusuf estaba sentado con los brazos cruzados, su rostro mostrando esa expresión de superioridad que Derya había aprendido a temer. Su traje barato trataba de competir con la elegancia del lugar, pero solo conseguía hacerlo ver más fuera de lugar. Cuando ella se acercó, él ni siquiera se levantó para saludarla. La cena transcurrió en un ambiente tenso. Yusuf criticó su vestido sencillo, su peinado desprolijo, incluso la manera en que sostenía los cubiertos. Cada comentario era una pequeña puñalada que Derya recibía en silencio, como había hecho durante los últimos 3 años de relación. Cuando llegó el momento de los regalos, ella sacó tímidamente una pequeña caja envuelta con papel económico. Dentro había un reloj simple que había estado ahorrando para comprar durante meses. Yusuf lo examinó con desprecio, comentando que parecía una imitación barata y que sus colegas del banco se reirían si lo vieran usándolo. Las palabras cayeron sobre Derya como piedras, pero esta vez algo dentro de ella se reveló. Por primera vez en años, Derya sintió que la paciencia se le agotaba completamente. La humillación pública, los comentarios despectivos, la manera en que él la hacía sentir inferior en cada encuentro, todo se acumuló en su pecho como una presión insoportable. Sus manos temblaron mientras tomaba su bolso, y por primera vez se permitió mirarlo directamente a los ojos. El silencio se extendió entre ellos como una grieta que se ensanchaba. Los comensales de las mesas vecinas comenzaron a notar la tensión, pero Derya ya no se preocupaba por las apariencias. Algo fundamental había cambiado en esa mesa junto al Bósforo, algo que no podría deshacerse jamás. Cuando se levantó para irse, dejando a Yusuf con la cuenta y su sorpresa, Derya supo que había cruzado una línea invisible. La noche de Estambul la recibió con sus luces y sus promesas, y por primera vez en mucho tiempo se sintió libre. En el barrio de Kadıköy, Aylin caminaba por las calles empedradas con un ramo de tulipanes rojos en sus manos. Había gastado sus últimos ahorros en esas flores, esperando que pudieran ablandar el corazón de Murat después de otra de sus peleas sin sentido. El viento frío del Bósforo agitaba su cabello mientras se dirigía al pequeño apartamento donde él vivía, ensayando mentalmente las palabras que usaría para pedirle perdón por cosas que ni siquiera había hecho. El edificio gris se alzaba ante ella como una prisión familiar. Cada escalón que subía le recordaba las veces anteriores que había hecho el mismo recorrido, cargando disculpas y esperanzas que siempre terminaban destrozadas. Cuando llegó a la puerta, respiró profundo antes de tocar. Los pasos pesados de Murat se acercaron lentamente, como si cada movimiento fuera una molestia. Murat abrió la puerta sin sonreír, observando las flores con una mezcla de fastidio y desprecio. Sin decir una palabra, las tomó de sus manos y las dejó caer al suelo.
donde los pétalos se esparcieron como gotas de sangre sobre el mármol frío. Aileen sintió como su corazón se encogía al ver el gesto, pero ya estaba acostumbrada a este tipo de rechazos. Durante la siguiente hora, él le reprochó todo: su manera de vestirse, su trabajo en la librería, sus amigos, incluso su familia. Cada palabra era calculada para herirla, para hacerla sentir pequeña e insignificante. Aileen escuchaba en silencio, asintiendo ocasionalmente, tratando de mantener la paz que él parecía decidido a destruir. Cuando finalmente se fue, caminó por las calles de Estambul sintiendo un vacío profundo en el pecho. Las luces de la ciudad se reflejaban en sus ojos húmedos mientras se preguntaba por qué seguía aferrada a una relación que solo le causaba dolor. Los transeúntes pasaban a su lado sin notar su sufrimiento, cada uno perdido en sus propias preocupaciones. Esa noche, Aileen se quedó despierta en su pequeño apartamento, mirando por la ventana hacia las luces distantes de la ciudad. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero el miedo a la soledad la paralizaba. En algún lugar de Estambul, otras mujeres como ella luchaban con las mismas dudas, el mismo dolor, la misma sensación de estar atrapadas en relaciones que las consumían lentamente. En el deteriorado barrio de Balat, Yusuf subía las escaleras desgastadas hacia su pequeño apartamento con el peso del mundo sobre sus hombros. El sobre blanco que llevaba en la mano contenía la notificación final de desalojo, y sus dedos temblorosos lo arrugaban sin darse cuenta. Tenía exactamente una semana para reunir 3 meses de alquiler atrasado, una suma que podría haber sido el salario de todo un año en su trabajo anterior. El apartamento lo recibió con su silencio habitual y el olor a humedad que se había vuelto su compañero constante. Las facturas sin pagar se acumulaban sobre la mesa de la cocina como recordatorios crueles de su fracaso. Su cuenta bancaria mostraba un saldo que ni siquiera cubriría la comida de la semana, y sus tarjetas de crédito habían llegado al límite hacía meses. La frustración se mezclaba con la vergüenza de manera tóxica en su pecho. Recordaba las palabras despectivas que había dirigido a Derya en el restaurante, la manera en que había criticado sus regalos sencillos mientras él mismo no tenía nada que ofrecer. Su orgullo herido lo había llevado a comportarse como un hombre que tenía opciones cuando en realidad estaba al borde del abismo. Durante toda la noche, Yusuf caminó por su pequeño espacio como un animal enjaulado. Sus pensamientos se agitaban entre la desesperación y la ira, buscando soluciones que no existían. Había considerado pedir ayuda a su familia, pero su orgullo se lo impedía. Había pensado en buscar otro trabajo, pero su reputación en el sector bancario estaba arruinada después del escándalo que lo había llevado al desempleo. Las horas pasaban lentamente mientras él contemplaba opciones cada vez más desesperadas. La ciudad de Estambul se extendía más allá de su ventana, indiferente a su sufrimiento personal. Millones de personas dormían tranquilas mientras él enfrentaba la posibilidad de perderlo todo. El sonido distante del tráfico nocturno le recordaba que la vida continuaba su curso, sin importar cuán profundo fuera su pozo de desesperación. Cuando el amanecer comenzó a filtrarse por las cortinas raídas, Yusuf tomó una decisión que cambiaría todo. No podía seguir viviendo en esa espiral descendente de humillación y pobreza. Era hora de apostar todo a una última carta, sin importar las consecuencias. La mañana llegó gris y prometedora para Yusuf, quien decidió caminar por las calles de Sultanahmet para despejar su mente antes de tomar decisiones irreversibles. Sus pasos lo llevaron por los senderos empedrados cerca de la Mezquita Azul, donde los turistas comenzaban a congregarse y los vendedores preparaban sus puestos. El aire fresco del amanecer contrastaba con el peso de sus preocupaciones. Fue entonces cuando lo vio. Un maletín de cuero negro abandonado junto a un banco, como si alguien lo hubiera olvidado en un momento de distracción. Yusuf miró a su alrededor buscando a su posible dueño, pero solo encontró a algunos barrenderos madrugadores y turistas distraídos. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras se acercaba al objeto. Cuando abrió el maletín, sus ojos se ensancharon de incredulidad. Dentro había fajos de billetes perfectamente ordenados, más dinero del que había visto junto en toda su vida. Una suma que podría resolver todos sus problemas inmediatamente. El alquiler, las deudas, incluso le quedaría suficiente para empezar de nuevo. Sus manos temblaron mientras contaba mentalmente la cantidad. Durante largos minutos, Yusuf permaneció inmóvil, contemplando la oportunidad que el destino había puesto en sus manos. Podría tomar el dinero y desaparecer, mudarse a otra ciudad, comenzar una vida nueva donde nadie conociera su pasado de fracasos. Sería tan fácil, tan tentadoramente simple, pero algo profundo en su interior, algo que creía haber perdido en medio de su desesperación, comenzó a emerger. Recordó los valores que su padre le había enseñado, las lecciones sobre la dignidad y la honestidad que habían moldeado su carácter antes de que las circunstancias lo quebraran. El dinero seguía allí,
esperando, pero su conciencia hablaba más fuerte que su necesidad. Después de una búsqueda meticulosa, Yusuf logró encontrar documentos dentro del maletín que lo llevaron hasta una oficina comercial en el distrito financiero. La propietaria, una empresaria de mediana edad, no podía creer que alguien hubiera devuelto semejante cantidad. Su gratitud fue inmediata y genuina. Y en ese momento, algo cambió fundamentalmente en el destino de Yusuf. La honestidad, ese valor que parecía obsoleto en tiempos de crisis, acababa de abrirle una puerta que jamás había imaginado. Los días siguientes al encuentro con Yusuf en el restaurante, Deria se sumergió en una rutina diferente. Su trabajo en la tienda de telas se había vuelto más llevadero sin la presión constante de las citas con su exnovio. Pero algo inquietante comenzó a suceder. Kemal, el hombre que la había ayudado aquella tarde, empezó a aparecer con frecuencia sospechosa cerca de su lugar de trabajo. Al principio fueron encuentros casuales, él comprando algo en la panadería de enfrente, o simplemente caminando por la zona. Siempre la saludaba con esa sonrisa cautivadora y esa elegancia natural que la hacía sentir especial. Sus conversaciones eran ligeras, pero cargadas de una tensión que Deria no sabía cómo interpretar. Kemal tenía la habilidad de hacerla sentir como si fuera la única mujer en el mundo cuando hablaba con ella. Una tarde, él la invitó a tomar café en uno de los hoteles más exclusivos del Bósforo. El lugar era impresionante, techos altos, vistas panorámicas y un lujo que Deria solo había visto en revistas. Kemal parecía completamente en su elemento, tratando al personal con familiaridad y pagando la cuenta sin siquiera mirar el precio. Durante la conversación, él le contó sobre sus negocios, sus viajes, la vida cómoda que podría ofrecerle. Deria se sintió como Cenicienta en el baile, pero una parte de ella permanecía alerta. Había algo en los ojos de Kemal, una intensidad que a veces la incomodaba. Sus regalos comenzaron a llegar sin previo aviso. Flores costosas, joyas elegantes, incluso ofertas para pagar su renta. Todo lo que Yusuf había criticado por ser barato, Kemal lo reemplazaba por versiones lujosas. La presión era sutil pero constante. Kemal le hablaba de un futuro juntos, de la seguridad que podría darle, de cómo nunca tendría que preocuparse por dinero nuevamente. Sus palabras eran seductoras, especialmente después de años de escasez y humillaciones. Pero Deria no podía sacudirse la sensación de que había algo más detrás de toda esa generosidad. Las noches en su pequeño apartamento se volvieron inquietas. Deria se encontraba comparando constantemente su vida actual con las posibilidades que Kemal le ofrecía. La tentación crecía cada día, alimentada por la comodidad material y la atención constante que él le brindaba. Sin embargo, una voz interior le susurraba que las cosas demasiado buenas para ser verdad generalmente lo eran. Las noticias viajan rápido en los barrios antiguos de Estambul, y el rumor sobre Yusuf se extendió como fuego entre los vecinos de Balat. La señora Fatma, la portera del edificio, fue la primera en notar que ya no vivía en su apartamento deteriorado. Luego llegaron los comentarios sobre haberlo visto con ropa nueva, manejando un auto diferente, y siempre acompañado de una mujer elegante de cabello castaño. Los vecinos construyeron su propia versión de los hechos con la creatividad típica de los rumores urbanos. Algunos decían que había ganado la Lotería Nacional, otros que había recibido una herencia inesperada de un tío lejano. Los más maliciosos susurraban que había estado involucrado en negocios turbios y finalmente había cobrado. Lo único en lo que todos concordaban era que Yusuf había experimentado un cambio de fortuna dramático y repentino. La historia llegó a oídos de Deria a través de su prima Sevgi, quien trabajaba en una peluquería cerca de Balat. Según la versión que le contaron, Yusuf no solo había solucionado sus problemas económicos, sino que había encontrado una nueva pareja adinerada que lo mantenía en el lujo. Las descripciones de la mujer misteriosa cambiaban según quien contara la historia, pero siempre era presentada como una empresaria exitosa y sofisticada. Deria sintió una punzada de traición que la sorprendió por su intensidad. Durante meses había soportado las humillaciones de Yusuf, sus críticas constantes sobre su falta de dinero, y ahora él había encontrado no solo la prosperidad, sino también a alguien que podía darle el estilo de vida que siempre había deseado. La ironía le parecía cruel. Ella había terminado la relación justo antes de que él resolviera todos sus problemas. Las dudas comenzaron a atormentarla durante las noches. Se preguntaba si había tomado la decisión correcta, si había sido demasiado precipitada al dejarlo. Quizás podría haber esperado un poco más, ser más paciente con sus frustraciones. Los rumores pintaban un panorama donde Yusuf había salido victorioso mientras ella seguía luchando con las mismas dificultades económicas de siempre. Lo que Deria no sabía era que la verdad detrás del cambio de Yusuf tenía poco que ver con la suerte y mucho que ver con las consecuencias inesperadas de un acto de honestidad.
Los rumores, como siempre, habían distorsionado la realidad hasta convertirla en algo irreconocible. El pequeño café de Kadukoy se había convertido en el refugio favorito de Deria durante las tardes libres. Era un lugar sencillo, con mesas de madera gastada y el aroma permanente de café turco y cigarrillos. Allí podía sentarse junto a la ventana, observar el movimiento de la calle y reflexionar sobre los cambios que había experimentado su vida en las últimas semanas. Fue en una de esas tardes melancólicas cuando notó a la mujer sentada en la mesa del rincón. Tenía los ojos hinchados de llorar y sostenía una taza de té que se había enfriado hacía mucho tiempo. Su postura reflejaba una tristeza profunda que Deria reconoció inmediatamente, porque era la misma que había cargado durante años. Sin pensarlo demasiado, se acercó y le preguntó si podía acompañarla. Aileen levantó la vista, sorprendida por la gentileza de una extraña. Había estado llorando por otra pelea con Murat, otra tarde arruinada por sus reproches y su indiferencia. Cuando Deria se sentó frente a ella, algo en su mirada comprensiva la animó a hablar. Las palabras comenzaron a fluir lentamente al principio, luego como un torrente liberador que había estado contenido por mucho tiempo. Compartieron sus historias con la intimidad extraña que a veces surge entre desconocidos. Deria le contó sobre Yusuf, sus humillaciones constantes y la decisión de romper la relación después de años de soportar su desprecio. Aileen relató su propio calvario con Murat, las flores rechazadas, los gestos de amor convertidos en motivos de burla, la sensación de estar atrapada en un ciclo de sufrimiento. A medida que la conversación avanzaba, ambas mujeres se dieron cuenta de que sus experiencias eran sorprendentemente similares. Los nombres cambiaban, pero los patrones de abuso emocional, la erosión de la autoestima y la confusión entre amor y dependencia eran prácticamente idénticos. Era como si estuvieran viendo sus propias historias reflejadas en un espejo. Cuando se despidieron esa tarde, intercambiaron números de teléfono con la promesa de mantenerse en contacto. Por primera vez en mucho tiempo, ninguna de las dos se sintió completamente sola en su dolor. Habían encontrado algo invaluable: la comprensión de alguien que había caminado por el mismo sendero oscuro y sabía exactamente cómo se sentía perderse en él. Los meses siguientes trajeron cambios inesperados para todos los protagonistas de esta historia entrelazada. Derya, influenciada por las conversaciones con Aileen y la presión constante de Kemal, finalmente aceptó mudarse al elegante apartamento que él le había ofrecido en Bebek. El cambio fue drástico, de su modesto hogar en un barrio popular a un lugar con vista al Bósforo, donde el lujo se respiraba en cada detalle. Kemal se mostró como el novio perfecto durante las primeras semanas. La llenaba de atenciones, la llevaba a restaurantes exclusivos y le compraba ropa de diseñador que transformaba por completo su apariencia. Derya se sintió como una versión mejorada de sí misma, pero gradualmente comenzó a notar que las decisiones sobre su vida las tomaba cada vez más él. Su trabajo en la tienda de telas se volvió opcional, luego innecesario, hasta que finalmente Kemal sugirió que lo dejara por completo. Mientras tanto, Yusuf había desaparecido completamente de su antiguo barrio. La empresaria a quien había devuelto el dinero, impresionada por su honestidad, le había ofrecido un puesto gerencial en su compañía de importaciones. Con su nuevo trabajo vino una nueva vida, un apartamento moderno en Shishli, un círculo social diferente, y la oportunidad de reconstruir su autoestima desde cero. Aileen también había tomado decisiones importantes. Después de su encuentro con Derya, había encontrado la fuerza para terminar definitivamente con Murat. El proceso fue doloroso, lleno de súplicas y promesas vacías de cambio, pero logró mantenerse firme. Había comenzado terapia psicológica y se había mudado a un pequeño apartamento cerca de su trabajo en la librería, donde empezó a redescubrir quién era, sin la sombra tóxica de una relación destructiva. Los destinos que una vez se habían cruzado casualmente en las calles de Estambul ahora seguían trayectorias completamente diferentes. La ciudad inmensa los había absorbido en sus diversos barrios y realidades, creando distancias que parecían infranqueables. Cada uno navegaba su nueva vida sin saber qué había sido de los otros, llevando consigo solo los recuerdos de encuentros que habían marcado puntos de inflexión cruciales. Sin embargo, Estambul es una ciudad de círculos que se cierran y caminos que vuelven a encontrarse cuando menos se espera. Un año después, la primavera llegó a Estambul con su promesa habitual de renovación. La ciudad despertaba de su letargo invernal mientras los cerezos florecían a lo largo del Bósforo y las terrazas de los cafés volvían a llenarse de vida. Era en esta época de renacimiento cuando los destinos de nuestros protagonistas comenzaron a converger nuevamente, como si la propia ciudad conspirara para cerrar los círculos que había abierto. Derya se encontraba en una encrucijada personal. La vida de lujo con Kemal se había vuelto una prisión dorada. Él controlaba cada aspecto de su existencia: sus amistades, su ropa,
incluso sus conversaciones telefónicas. La generosidad inicial había revelado su verdadero rostro, el de un hombre posesivo que la consideraba una adquisición más. Una tarde, mientras caminaba sola por Gálata, se topó con Aileen en una librería, y el reencuentro despertó memorias de la mujer independiente que había sido alguna vez Yusuf. Por su parte, había prosperado profesionalmente, pero algo esencial faltaba en su nueva vida. El éxito material no había llenado el vacío emocional que llevaba consigo. A menudo se encontraba recordando a Deria, no la relación tóxica que habían tenido, sino la mujer genuina que había conocido antes de que sus frustraciones los envenenaran a ambos. Su transformación personal le había enseñado que el verdadero valor no residía en lo que se podía poseer, sino en lo que se estaba dispuesto a construir. En las calles laberínticas de Estambul, donde Asia se encuentra con Europa y el pasado convive con el futuro, cada personaje enfrentaba la misma pregunta fundamental: ¿qué significaba realmente amar y ser amado? La ciudad, testigo silencioso de millones de historias similares, ofrecía tanto oportunidades de redención como de repetir viejos errores. El destino, ese tejedor invisible de casualidades, preparaba un último encuentro. En una ciudad donde 14 millones de personas viven, aman y sufren, las coincidencias no existen realmente. Solo hay momentos en los que el universo decide que es hora de que las almas encuentren su verdadero camino, ya sea juntas o separadas, pero siempre en busca de una felicidad auténtica que trascienda las apariencias y toque el corazón mismo de lo humano.